Pasamos a la siguiente iniciativa, que es la que se refiere a la condición del servicio de salvamento y extinción de incendios aeroportuario como un servicio público esencial. Es una iniciativa del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos, En Comú Podem, En Marea, y que va a defender la diputada doña Carmen Valido. Tiene la palabra. Buenos días, presidente. Los bomberos y las bomberas aeroportuarias han sido empleados públicos hasta que la preparación de los trabajos de la privatización de AENA le llevó a perder la consideración de servicio esencial. En el año 2015 se materializa la privatización de AENA y en el proceso los empleados públicos pasaron a ser parte de la plantilla de la empresa, considerándose empleados de empresa, y con ellos también los bomberos y las bomberas aeroportuarias, perdiendo así el carácter de agente de la autoridad. Existen diferencias fundamentales entre los bomberos y las bomberas de una administración pública y los de la empresa. Estos últimos tienen como objetivo principal la protección del personal y las instalaciones de las empresas para las que trabajan, frente a las de las administraciones públicas que prestan un servicio a la ciudadanía, tomando el mando cuando se persona en la emergencia. Es decir, que en el caso de un accidente aéreo, la prioridad de los bomberos y las bomberas aeroportuarias es dar el aviso a la estación de bomberos más cercana y proteger los bienes, personal e instalaciones de la propiedad AENA, perdiendo así un tiempo vital en el socorro a las víctimas hasta que lleguen los bomberos y las bomberas del exterior y tomen el mando de la situación, pasando la del aeropuerto a ser una fuerza auxiliar. Se crea de esta forma una situación incongruente, ya que es el personal aeroportuario quien tiene la formación necesaria para las emergencias aéreas y, sin embargo, son los bomberos y las bomberas exteriores quienes, sin tener esa formación, sean los competentes para tomar decisiones. Las funciones, cualificación y experiencia de los bomberos y de las bomberas de los aeropuertos del Estado hacen que estos deban ser entendidos como servicio público de carácter esencial. Sin embargo, las labores que realizan al estar actualmente bajo el amparo de AENA están fuera de la protección jurídica y competencias que tienen los bomberos y las bomberas de las administraciones públicas, ya que se tratan de personal empleado de una sociedad mercantil, lo que repercute en detrimento de su seguridad laboral, la de estas personas, de su seguridad jurídica y además de la seguridad portuaria y de la ciudadanía en general. Los tiempos de respuesta ante situaciones de emergencia, tanto en el interior de los aeropuertos como en las zonas de influencia exterior, son absolutamente inigualables por otros servicios de emergencia en la práctica totalidad de los aeropuertos de interés general de todo el Estado. Por lo que, siendo su principal cometido el salvamento de vidas, no puede ser considerado un servicio complementario o subsidiario respecto a los servicios de bomberos municipales. El acceso al empleo de bomberos aeroportuarios se sigue basando en el respeto a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. Y de forma continuada se han seguido elaborando procesos selectivos equiparables a los de cualquier administración pública que se sustente sobre la base del Estatuto Básico del Empleado Público. Por ello, se puede deducir la especial compatibilidad jurídica de este personal ante el proceso de subrogación como empleado público. De hecho, las fichas de trabajo de los empleados y las empleadas aeroportuarias recogen exactamente las mismas funciones que las de los municipales, pero con la especialización correspondiente. Más allá de las evidencias profesionales constatables en los parques de bomberos de los aeropuertos, los equipos, la formación que reciben y su propia ficha de ocupación profesional en AENA, existe reciente jurisprudencia que establece claramente la equiparación funcional. Son dos sentencias de 2008 y 2017 del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y otra sentencia de 2017 del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Por eso nosotros durante la mañana hemos aceptado una enmienda presentada por el Partido Socialista, hemos transaccionado y en lo que solicitamos es instar al al Gobierno, primero, en garantizar que el servicio de salvamento y extinción de incendio aeroportuario sea considerado como servicio público esencial, sometido enteramente al interés general y al derecho público en igualdad de condiciones que el resto de bomberos y bomberas de las administraciones públicas existentes en el Estado. Segundo, y es la transaccional con el PSOE, restablecer la condición de empleados públicos a las personas trabajadoras que prestan los servicios de salvamento y extinción de incendios en la red de aeropuertos y helipuertos de interés general. Y tercero,
realizar un estudio técnico por personas expertas y personas empleadas para la modernización del servicio de salvamento y extinción de incendios aeroportuarios, en el que se contemple, entre otras cosas, adscribir este cuerpo a un organismo público donde se garantice permanentemente el carácter público de este servicio, así como su viabilidad, sostenibilidad y calidad del servicio público. Gracias. Muchas gracias, señora Valido. Es el turno para defender la enmienda. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el diputado don José Miguel Camacho Sánchez. Muchas gracias, señor presidente, y muy brevemente, porque ya hemos oído a la portavoz de Unidos Podemos que van a aceptar la enmienda que hemos presentado. De hecho, hemos firmado una transaccional sobre el punto segundo de esta proposición no de ley que debatimos en este momento. Pero sí hacer una pequeña mención al por qué hemos presentado esa enmienda y por qué vamos a votar a favor de la propuesta de Unidos Podemos. Miren, señorías, el cambio de régimen jurídico de AENA, del que podríamos hablar largo y tendido, pero no es el caso en estos momentos, ha supuesto la pérdida de la condición de empleados públicos de los bomberos de aeropuerto que actualmente prestan sus servicios en AENA S.A., estableciéndose una excepción respecto al personal que presta el servicio de extinción de incendios en el ámbito local y autonómico, donde mayoritariamente este personal tiene la condición de empleados públicos. Esta pérdida de la condición de empleados públicos resulta contradictoria en relación con la especial consideración con la que cuenta esta actividad en nuestro ordenamiento jurídico. Así, el artículo 134 de la Ley de Navegación Aérea establece que la asistencia, y esto es importante, señorías, que la asistencia y salvamento de las aeronaves accidentadas o en peligro son de interés público. Y el artículo 17 de la Ley del Sistema de Navegación de Protección Civil dice que tendrán la consideración de servicios públicos de intervención y asistencia en emergencias de protección civil, entre otros, los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento. La importancia de los bienes jurídicos protegidos, el derecho a la vida y a la integridad física garantizado en el artículo 15 de la Constitución revela la necesidad de que sean los poderes públicos, y en una empresa privada, los que tomen parte activa en esa protección, sin que quede espacio alguno para que el legítimo objeto empresarial de mejora de los resultados económicos de la actividad ofrezca la tentación de reducir los recursos destinados a estos servicios. Es por ello que vamos a votar favorablemente a esta proposición no de ley que debatimos en este momento, con la incorporación de esa enmienda al punto segundo. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Camacho. Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos tiene la palabra don Luis Salvador. Muchas gracias, señor presidente. Ante un tema tan importante como este, es cierto que desde el Grupo de Ciudadanos no lo tenemos totalmente claro, y sobre todo por cómo está planteada en este momento este proyecto no de ley. Por una parte, porque compartiendo completamente la calidad del servicio y la utilidad y, sobre todo, lo que representa en sí mismo dentro de nuestro ordenamiento, es verdad también que la sociedad estatal se creó precisamente para tener una estructura mercantil, para dotarla de un marco jurídico adecuado que mejorase la gestión en todas las actividades y no estrictamente en las aeronáuticas. Estamos de acuerdo con que este tema, en el punto 3, se haga un estudio técnico que realmente analice y dé resultados para saber precisamente qué es lo que tendríamos que hacer en este sentido. No estamos tan de acuerdo en ver cómo directamente ya se plantea que se asuma como servicio público de interés general y que, digamos, el personal pase a ser funcionario, con el argumento de que de esa manera se garantizará más la seguridad. Si eso fuese así, pues entonces, ¿qué decir de las personas que llevan los aviones, ¿no? Para poder garantizar la seguridad tendrían que ser funcionarios. Por tanto, entendemos que el criterio de garantizar la seguridad no depende del tipo de contrato que tenga o el tipo de puesto que tenga el trabajador que lo desempeñe, ¿no? Entendemos que el Reglamento Europeo lo que potencia precisamente es que se garantice una formación incluso más exigente que en otros cuerpos de bomberos que son funcionarios, algo que en este sentido se garantiza y, por tanto, da valor al trabajo que realizan estos profesionales que tienen una formación, digo, de valor añadido sobre los propios cuerpos de bomberos que son funcionariales, pero por eso digo que para nosotros en este momento estaríamos de acuerdo
en trabajar sobre ese estudio concreto para poder analizar todas las coyunturas, como está establecido también en otros países, y a partir de ahí poder tener un criterio claro de qué es lo que nos interesa en el Estado español, pero no entendemos que por una parte ya se pida por una parte un estudio, pero por otra parte ya se den las conclusiones e incluso se dice que el estudio vaya dirigido para decir que esto se tiene que hacer de esta manera y, sobre todo, no compartimos el argumento de que con eso se garantice la seguridad, porque entendemos que esa seguridad y esa profesionalidad está ya garantizada en este momento y de lo que se trata es de ver cuáles son las condiciones laborales en las que estos trabajadores prestan sus servicios. Por tanto, repito, vamos a abstenernos. Vamos a dejar abierto el tema para nosotros, en el que empezaremos también a trabajar y, sobre todo, intentaremos ver la posibilidad de llegar a acuerdos, porque entendemos que es un trabajo muy necesario, es un trabajo de mucho valor social para el conjunto de nuestra comunidad, pero al mismo tiempo también entendemos que no podemos hacer un tratamiento distinto a colectivos específicos, simplemente por el hecho de tratar de hacer carácter funcionarial, entendiendo que eso supone una mejora en este sentido de nuestra seguridad, porque, repito, esta está salvaguardada en cualquier caso, entre otras cosas, con esos mismos profesionales. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Salvador. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra don Alberto Herrero. Gracias, presidente. Señorías, muy buenos días. El Grupo Confederal de Unidos Podemos presenta hoy aquí esta proposición y en la que, en su exposición de motivos, poco o nada puedo estar de acuerdo en lo que se ha dicho en esa exposición. Es conocido ya por todos cuando los grupos de la izquierda de este país, sindicatos y otras organizaciones denunciaban que el Gobierno del Partido Popular iba a privatizar totalmente AENA y que dejaba de ser una empresa pública. Y cuando lo que verdaderamente ocurrió fue que, ante el déficit derivado de la nefasta gestión que hizo el Gobierno del Partido Socialista del señor Zapatero, el Gobierno tuvo que tomar una serie de medidas, entre ellas transferir hasta el 49% de esta sociedad, con dos objetivos. Uno, reducir la sangría que se estaba produciendo y, segundo, mejorar la situación económica de esta sociedad mercantil pública. La sociedad, creada como AENA Aeropuertos S.A., pasó a denominarse AENA S.A. para finalmente, y en virtud del Real Decreto de 2014 y en cumplimiento de la Ley de 2015, hoy AENA es una sociedad mercantil estatal, sociedad anónima, y la cual está participada en un 51% por el Estado español. Ante esta nueva sociedad pública mercantil, la subrogación del personal no ha supuesto ningún cambio sobre el carácter público del empleado. Y, de este modo, los empleados conservan el mismo conjunto de derechos y obligaciones que los trabajadores tenían hasta ese momento. Bien, en su proposición no de ley, en el punto 1, exige además que el Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios esté sometido al interés general y al derecho público. Pues bien, la normativa vigente que regula este servicio en los aeropuertos de interés general ya establece que ni AENA, Sociedad Mercantil Estatal, ni ningún otro operador portuario público o privado puede reducir los recursos destinados a este servicio en cada uno de los aeropuertos y helipuertos de interés general. El ejemplo claro es de países de la Unión Europea, como Francia, Alemania o Reino Unido, que lo normal es que los bomberos del aeropuerto sean personal contratado por el aeropuerto y que el carácter público o privado del personal depende de si la titularidad del aeropuerto sea pública o privada. Señorías de Unidos Podemos, ustedes hablan, y yo creo que por desconocimiento, que además que los servicios de salvamento y extinción de incendios deban ser considerados también como servicio público esencial, cuando estos ya tienen la consideración en base al artículo 10 del Real Decreto Ley de 1977 y que fue desarrollado a través del Real Decreto 776 de 1985. Hace más de 30 años que ya son considerados servicios públicos esencial. Y eso es así porque, en virtud de esa normativa, la que el Ministerio de Fomento declara los servicios mínimos a mantener en caso de huelgas que afecten al servicio de salvamento y extinción de incendios de los aeropuertos y helipuertos de AENA. En definitiva, y como conclusión, señorías de Unidos Podemos, es inaceptable que el servicio de extinción de incendios que da seguridad a los aeropuertos dependa, sí o no, de la descripción laboral del servicio. Y, por lo tanto, el Grupo Parlamentario Popular votará en contra de esta proposición no de ley. Muchas gracias. Gracias, señor
Herrero. Pasamos al debate de la siguiente proposición no de ley, que es sobre